«Deja de rogar por dinero», dijo mi esposo en la cena de Navidad, mintiendo calmamente frente a toda la familia. Mi cuñada se burló. «Es tan patético». Todos estuvieron de acuerdo. Yo no me defendí. Solo me levanté y llamé a mi gerente del banco. Congele la cuenta. Final 12. Y 20 minutos después. Me llamo Amanda y tengo 67 años. Nunca olvidaré el sonido de los cubiertos al chocar con los platos cuando mi esposo alzó la voz. Fue como si toda la sala se volviera demasiado pequeña, demasiado sofocante, demasiado cruel para contener esa humillación. El olor a pavo asado, el calor de las velas e incluso el brillo de las luces intermitentes detrás de él parecían burlarse de mí mientras su mirada dura me atravesaba el pecho. «Deja de mendigar», dijo. Así, sin más, con voz clara, cruel, como si estuviera comentando el tiempo, como si no estuviera destrozando mi dignidad delante de todos. Mi cuñada, Juliana, apenas esperó un segundo antes de soltar esa risa burlona, sutil y venenosa. «Es tan patético», dijo, negando con la cabeza mientras apartaba su copa de vino. «Siempre hace esto. Es agotador». Y como un coro ensayado, toda la familia asintió. Cada uno a su manera. Sonrisas contenidas, miradas de reojo, una ceja levantada por aquí, un profundo suspiro por allá. Nadie alzó la voz. Nadie me defendió. La peor violencia siempre es silenciosa. Sentí que me enrojecía, no de vergüenza. La había sentido tantas veces que mi cuerpo ya no reaccionaba, sino de furia. Esa furia que crece lentamente, ardiendo por dentro como brasas ocultas en lo profundo de una estufa vieja. Ese dolor que solo una mujer madura, experimentada y cansada, sabe reconocer. Pero no dije nada, no di una respuesta cortante, no lloré, no me justifiqué, simplemente me levanté. El sonido de la silla al raspar el suelo resonó más fuerte que las palabras de mi esposo. Vi que entrecerró los ojos un instante, confundido, como si no hubiera esperado que me moviera ante el ataque, como si fuera obvio que debía aceptarlo, como siempre lo había hecho. Pero algo cambió en ese instante. Algo que parecía pequeño, pero para mí era gigantesco. Un clic interior, un despertar. No puedo explicarlo con exactitud. Quizás fue la mirada arrogante de Juliana. Quizás fue la forma en que mi esposo levantó la barbilla, lleno de seguridad. O quizás simplemente me cansé. Agarré mi teléfono celular y mientras todos me miraban como si fuera un intruso en mi propia casa, marqué el número de mi gerente de banco. Mi voz salió tranquila, sorprendentemente firme, sin temblar. «Buenas noches, Leandro. Soy Amanda Albuquerque. Necesito que congeles la cuenta conjunta inmediatamente, todas las transacciones. Ahora». El silencio que llenaba la habitación era tan profundo que pude oír un cuchillo cayendo en algún lugar de la cocina. «Sí», continué. «Acceso total, incluyendo su tarjeta». «Gracias». Colgué. Guardé el teléfono en el bolso y solo entonces miré hacia la mesa. Mi marido estaba pálido. Los ojos de Juliana se abrieron. Parecían los de una niña sorprendida haciendo algo prohibido. ¿Y el resto de la familia? No sabían si respirar, toser o fingir que no pasaba nada. Yo, sin embargo, solo me ajusté la bufanda que descansaba sobre mis hombros. «Sigue con la comida», dije en un tono que ni siquiera reconocí. Ya terminé mi parte. 20 minutos después, empezaron a aparecer mensajes en su teléfono celular. 20 minutos después, intentó utilizar su tarjeta en el cajero automático y fue rechazada. 20 minutos después, finalmente comprendió que el poder que siempre creyó tener sobre mí había desaparecido. Pero esta historia no empieza ahí. Eso fue solo el detonante de algo mucho más profundo. Una herida que se había ido cavando lentamente durante años. Décadas, quizás. Mi nombre es Amanda. Tengo 67 años, y esta es la historia de cómo recuperé mi dignidad después de que mi propio marido intentara convertirme en mendiga en mi propia casa. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 29 años, recién viuda, con una hija pequeña que criar y un trabajo como maestra que no ofrecía lujos, pero sí me proporcionaba sustento. Al principio fue amable, atento. Parecía la promesa de una vida más estable. El tipo de hombre que diría, «déjame encargarme», con una sonrisa tranquila.
Y después de unos años cargando con el peso del mundo sobre mis hombros, quise creerlo. Quizás fue mi error, no confiar en él, pero tampoco en mí misma. Poco a poco, Roberto empezó a ocupar espacios. Primero pequeños, luego todos. Y la gente como él es así. No llegan derribando puertas, llegan pidiendo que les den la llave. Recuerdo la primera vez que me sugirió que ingresara mi sueldo en la cuenta conjunta. Para facilitar las cosas, dijo, para que podamos organizarlo todo mejor. Parecía lógico, parecía cariñoso, parecía amor, y lo hice. Luego vino el cambio en su comportamiento, no de repente, sino en pequeñas dosis. Amanda, no necesitas comprar eso. Amanda, gastaste demasiado en el mercado. Amanda, tú no entiendes de finanzas. Amanda, déjame encargarme de ello. Siempre es lo mismo. Cuando te das cuenta, ya no tienes el control de tu propia vida. Pero Roberto no actuó solo en esta destrucción silenciosa. Juliana, mi cuñada, era experta en envenenar cualquier ambiente al que entrara. Siempre sabía usar las palabras como agujas, finas, afiladas y casi invisibles. Amanda vive de favor. Amanda solo está aquí porque mi hermano tiene buen corazón. Amanda no aporta tanto como ella cree. Y Roberto, Roberto creía todo lo que decía su hermana. Mi hija, ya adulta, se había mudado a otra ciudad. Estaba sola con ellas. Y la soledad, sumada a la repetición, hace que cualquier mentira parezca verdad. Pasé años siendo menospreciada, años escuchando comentarios sarcásticos en cenas, risitas en reuniones familiares y comentarios mordaces disfrazados de preocupación. Y lo peor, durante mucho tiempo creí que el problema era yo, hasta que un día todo cambió. Pero eso pertenece al próximo capítulo. Por ahora, lo que necesitas saber es que esa cena de Navidad no fue un incidente aislado. Fue simplemente el punto de inflexión, el momento en que la cuerda que lo unía todo se rompió, y como cualquier cuerda que se rompe, hace ruido. Simplemente no imaginé que, al congelar esa cuenta esa noche, estaba encendiendo una mecha mucho más grande, una mecha que revelaría secretos, traiciones silenciosas y un plan que casi destruyó mi futuro. Pero además, terminé descubriendo que, incluso a los 67 años, una mujer puede renacer más fuerte que nunca. Al salir de la habitación esa noche, tras congelar la cuenta y ver la sorpresa en los rostros de todos, algo dentro de mí latía con fuerza. Era como si acabara de recuperar un trozo de mi propio nombre, una parte que había olvidado que existía. Entré en la habitación y cerré la puerta despacio, sin prisa. Me senté en el borde de la cama y respiré hondo. El eco de las voces de mi familia parecía lejano, como si viniera de un mundo que ya no me pertenecía. Ya no formaba parte de ese teatro donde siempre era la víctima silenciosa, la persona sumisa a la que creían poder humillar a voluntad. Mientras mis manos descansaban sobre la sábana, un viejo recuerdo me llegó como un susurro. Era de cuando aún creía que Roberto era un buen hombre, un hombre capaz de proteger. Y confieso, duele admitirlo. Duele darme cuenta de cómo nos engañamos creyendo que estamos construyendo algo sólido, cuando en realidad solo estamos poniendo cemento sobre grietas. Recordé un día en particular, hace años, cuando me abrazó mientras lloraba porque había perdido casi todos mis libros en una fuga que afectó la oficina de la escuela donde trabajaba. Luché por salvar mis cosas, pero muchas se deterioraron. Me pasó la mano por el pelo y me dijo: «Me tienes a mí, Amanda, yo te cuidaré». Eso parecía tan hermoso en aquel momento. Hoy suena como una amenaza velada. Me tienes, tan solo a mí. Y todo lo que tienes también se vuelve mío. Pero en esa cena, me enfrenté al hombre en el que se había convertido. Y ese hombre no era protector, no era un compañero, y definitivamente carecía de empatía. Era alguien que se alimentaba del control, y que había encontrado en su hermana, Juliana, la compañera perfecta para sus pequeños venenos. Mientras pensaba en esto, oí pasos en el pasillo. Pasos fuertes, pesados, de esos que delatan ira. La puerta se abrió sin que él llamara. Roberto entró con el rostro contraído, sosteniendo su celular como si fuera un arma a punto de dispararme. «¿Qué fue eso, Amanda?», gruñó. «¿Te has vuelto loca? ¿Congelarnos la cuenta en medio de la cena?». Lo miré en silencio. Su mirada temblaba ligeramente, y eso me dio una sensación extraña, porque allí, por primera vez en muchos años, no tenía miedo.
no porque fuera lo suficientemente fuerte, sino porque estaba lo suficientemente roto como para no temerle a nada. Solo hice lo necesario, respondí con calma. La situación era insostenible. Insoportable, repitió, riendo nerviosamente. Nos expusiste, me expusiste. Tu reacción fue ridícula. Ridículo. Esa palabra me atravesó como una flecha. Ridículo, Roberto. Me estaba humillando delante de todos. Ridículo. Fue permitir que su hermana hablara de mí como si fuera una carga. Ridículo. Era tratarme como si necesitara mendigar para llegar a fin de mes. Pero no dije nada. No desperdicié palabras que no merecía. Quiero que me devuelvan mis contraseñas, exigió. Ahora. Respiré profundamente. No. Y sabes exactamente por qué. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego respiró hondo, intentando recuperar la compostura. Esto tendrá consecuencias, Amanda, dijo con frialdad. No deberías haberme provocado así. Y se fue, cerrando la puerta de un portazo. Cerré los ojos y dejé que mi respiración me guiara. Algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Lo presentía. Y no tardé en darme cuenta de que mi gesto en aquella cena, aunque pequeño, había sido el primer paso de un juego que Roberto creía controlar. Pero estaba a punto de descubrir que yo también sabía tocar. Pero antes de que ese giro ocurriera, aún faltaba contar el pasado. Recuerdo claramente cómo cambiaron las cosas con Juliana. Al principio parecía simpática, me llamaba hermana y decía que le encantaba verme tan feliz con mi hermano. Me felicitaba, se ofrecía a ayudarme con las cosas de la casa, y al principio le creí. ¿Quién no lo haría? Era una mujer que intentaba rehacer su vida, y tener una cuñada que parecía amable fue un alivio, pero su dulzura era superficial, una fina película que ocultaba un océano de mezquindad. Los comentarios inicialmente vinieron en forma de bromas. Amanda, estás tan tensa. Suenas como una profesora dando una conferencia. Mi hermano necesita más emoción. Eres un poco callado, ¿no? Y luego se volvieron más directos. ¿No crees que gastas demasiado? Mi hermano no dice nada porque es demasiado amable. ¿Y tu hija nunca ayuda en nada? Será genético, ¿no? Me lo tragué todo. Me lo tragué porque creía que la paz se mantenía así, callando, silenciándose, cediendo. ¡Qué error! Y Roberto. Ay, Roberto siempre se reía de sus chistes, siempre pensaba que exageraba, siempre le quitaba importancia. Eres muy sensible, Amanda. Ella solo está bromeando. Te tomas todo demasiado en serio. Hasta que un día, Juliana cruzó la línea. Fue cuando estábamos renovando la cocina. Había elegido cuidadosamente los azulejos, ahorrando dinero durante meses, y cuando llegamos a ver el resultado, los habían cambiado por completo, sin previo aviso, sin consultarnos. Juliana sonrió y dijo, pensé que este era más moderno. Te gustaría, pero como tardas tanto en decidirte, lo hice para ti. Mi hermano estuvo de acuerdo. Roberto simplemente se encogió de hombros. Antes era fea. La casa también es mía, Amanda. Ese día lloré en el baño, no por la cocina, sino porque entendí que ambos estaban decididos a borrarme poco a poco, reemplazando mis decisiones, ocupando mis espacios, moldeándome a su antojo, y desafortunadamente, las cosas solo empeoraron con el tiempo. Cuando volví al presente esa noche, ya sentada en mi habitación, supe que me acercaba a un punto sin retorno. Roberto no iba a dejarlo pasar fácilmente. Juliana lo provocaría aún más, y toda esa familia empezaría a moverse como un enjambre de avispas furiosas. Y sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeño. Me sentí vivo. Sabía que la cena de Navidad había sido el comienzo de la guerra. Y yo estaba preparada, incluso si tenía que afrontarlo todo sola. Pero no estaba solo. En realidad, no. Había alguien improbable, que cambiaría por completo el curso de esta historia, una persona que guardaba un secreto que jamás habría imaginado. La casa era diferente al día siguiente. Había un silencio denso, como si las paredes contuvieran la respiración. Ni siquiera los pájaros que solían posarse en el Jaboticaba emitían un solo sonido esa madrugada. El aire parecía denso, suspendido, cargado de algo que aún no podía identificar. Bajé lentamente las escaleras. Mis pasos resonaban en el suelo frío. En la cocina, encontré a Roberto sentado a la mesa con una taza de café que ya parecía fría. No me miró. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida.
Lo observé unos segundos. Era extraño verlo así, tan callado, tan quieto. Roberto siempre había sido un hombre de presencia, de hablar en voz alta, de imponer sus opiniones. Esa mañana, sin embargo, parecía más pequeño, como si la congelación de su relato le hubiera demostrado que el terreno no era tan firme como imaginaba. «Buenos días», dije. Él no respondió, así que caminé al otro lado de la cocina, cogí una manzana y la lavé en el fregadero. Lo hice todo despacio, sin mostrar prisa ni incomodidad. Mi calma era una especie de resistencia, un mensaje silencioso de que no volvería a la sumisión donde me había sometido durante tantos años. Cuando di el primer mordisco a la manzana, finalmente habló. «¿Crees que ganaste algo congelando la cuenta?» Su voz sonó baja y áspera. «¿Crees que eso te dará poder?» Me giré manteniendo una expresión neutra. «No lo hice para ganar poder, Roberto. Lo hice para ganar respeto». Se rió, pero era una risa sin vida, solo un suspiro amargo. «El respeto se gana, Amanda, no se exige». Ah, ironía, está hablando de respeto. Él, quien me humilló delante de mi propia familia. Él permitió que su hermana me tratara como a un felpudo. Él, que siempre creyó que dependía de él para todo. Me acerqué a la mesa. Apoyé las manos en el respaldo de la silla. «Si el respeto se gana, Roberto, entonces tú perdiste el mío hace mucho tiempo». Apretó los dientes. Lo vi. Vi temblarle la mandíbula. Vi la irritación que bullía. Vi la incomodidad genuina, porque, por primera vez, no tenía control sobre mí, pero no explotó. Y eso me asustó más que si hubiera gritado. Su silencio siempre fue más peligroso que sus palabras. Salí a caminar. El cielo estaba nublado, con nubes que parecían presagiar lluvia. Me encantaba caminar temprano por la mañana, antes de que la calle se volviera demasiado ruidosa. Y ese día necesitaba aire fresco, necesitaba espacio, necesitaba organizar mis ideas. Mientras caminaba, sentía el corazón inquieto, no por miedo, sino por la anticipación. Ese gesto, congelar la cuenta, fue solo el primer paso. Lo sabía. También sabía que Roberto no se quedaría de brazos cruzados, que Juliana no se quedaría callada, que toda la familia tenía la costumbre de unirse cuando se trataba de menospreciarme, y yo estaba preparado, o al menos pensé que lo era. Llegué a la plaza cerca de mi casa y me senté en el banco junto a la fuente. El agua fluir producía un sonido que siempre me tranquilizaba. Recordé todas las veces que llegué allí huyendo de las discusiones, mientras las gotas caían silenciosamente, mientras intentaba tragarme el dolor. Pero ese día yo estaba allí por algo más, algo en que pensar, para decidir. Y solo un recordatorio, porque antes de seguir adelante necesitaba revisitar el pasado, para comprender exactamente dónde se había convertido mi vida en este laberinto de control, silencio y humillación. Cada recuerdo parecía encajar, como un mosaico de heridas. No era una imagen bonita, pero era mi historia. Cerré los ojos y respiré profundamente. Fue entonces cuando sentí que alguien se acercaba. «¿Amanda?» Abrí los ojos lentamente. Era Elena, mi vecina y amiga más antigua. Tenía algo en el rostro, preocupación, tensión, quizás urgencia. Elena siempre ha sido de esas mujeres que lo ven todo sin necesidad de que nadie se lo diga. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí. Ella se sentó a mi lado, con una bolsa grande en el regazo, como si guardara un secreto. «Me enteré de lo que pasó ayer», dijo en voz baja. Sentí una opresión en el pecho. Claro, las noticias corren rápido, sobre todo cuando se trata de escándalos familiares. Era inevitable, respondí. Tenía que hacerlo. Elena me observó un buen rato. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo en mi interior. «Sé que crees que solo se trata de la humillación de la cena, Amanda, pero no es así». Su voz se quebró un poco. «Algo está pasando, algo serio, y creo que necesitas saberlo». Mi corazón se aceleró. «¿Cómo esto?». Respiró hondo. Abrió su bolso, sacó un sobre marrón, grueso, pesado, y lo puso en mi regazo. «Se trata de Roberto». Todo mi cuerpo se congeló. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro encontré varios papeles, extractos bancarios, documentos, copias de contratos, fotos impresas. Cada página parecía más surrealista que la anterior. «Elena, ¿qué es esto?». Miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. No sabía si debía mostrártelo, pero después de lo de ayer,
Ya no puedo callarme. Lo hojeé rápidamente. Se me revolvió el estómago al ver la primera sorpresa, luego el segundo, luego el tercero. Mi mundo se detuvo, y el miedo que no había sentido en presencia de Roberto en la cocina, finalmente apareció allí, sentado en esa plaza, con Elena a mi lado. Amanda, dijo en voz baja, casi un susurro, Roberto te oculta cosas, muchas cosas, y no está solo. Él y Juliana. Mi garganta se secó por completo. Yo no entiendo, intenté decir, pero mi voz apenas salió. Elena tomó mi mano y la apretó lentamente, como si intentara evitar que la otra persona se desplomara. Está tomando decisiones financieras sin decírtelo, continuó. Y no son decisiones pequeñas, son importantes, demasiado importantes, y no son recientes. Esto lleva años ocurriendo. Mis manos empezaron a sudar. ¿Por qué tienes estos documentos?, pregunté con el corazón acelerado. Porque alguien me contactó, respondió. Alguien que trabaja con él. Y esa persona está preocupada, muy preocupada por lo que está pasando. Me quedé mirando el sobre como si pudiera desaparecer. Elena. ¿Qué hay aquí exactamente? Ella tragó saliva con fuerza. Prueba. Amanda, esto es una prueba. Prueba de que intenta quitártelo todo, lentamente, en silencio, legalmente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Me quedé sin aliento. Mi visión se volvió borrosa. Durante unos segundos no oí nada más que el sonido lejano del agua cayendo en la fuente. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me haría esto?, pregunté en un susurro. Elena respiró profundamente. La pregunta no es ¿por qué, Amanda? La pregunta es ¿para qué? Y cuando ella dijo eso, un escalofrío frío recorrió mi espalda. Porque algo me decía que la respuesta estaba justo frente a mí, escondida entre esas hojas. Y lo que descubriría dentro cambiaría no solo mi matrimonio, lo cambiaría todo, para siempre. Me quedé inmóvil unos segundos, con el sobre aún abierto sobre mi regazo. El viento soplaba suavemente, pero cada hoja parecía pesar toneladas. Era como si el mundo entero se hubiera encogido a mi alrededor, concentrado en esa pila de documentos que nunca imaginé ver frente a mí. Elena, no sé si pueda. Mi voz se quebró. Podía sentir mi corazón latiendo en mi cuello. Puedes hacerlo, respondió con firmeza. Y tienes que hacerlo, porque esto, Amanda, no es poca cosa. Respiré hondo y saqué con cuidado el primer documento, como si mis manos estuvieran a punto de prenderle fuego. Mis ojos recorrieron las líneas mecanografiadas, y poco a poco mi cuerpo empezó a enfriarse, como si alguien hubiera abierto una puerta para dejar entrar un viento polar. Era un contrato, con el nombre Roberto y mi firma. Una suscripción que nunca había hecho antes. Eso es falso, susurré. Elena asintió lentamente. Lo sé, y hay más. Había registros de transacciones que nunca había visto. Retiros cuantiosos, transferencias a una cuenta cuyo nombre no me decía nada. La compra de un terreno en un barrio lejano, sin mi conocimiento. Todo a mi nombre, todo con mi supuesta autorización. Se me revolvió el estómago. ¿Está él usando mi nombre para hacer movimientos? Sí, respondió Elena. Y hay bastantes. Cuando pasé la página siguiente, se me heló la sangre. Fue una solicitud de préstamo, alto, una cantidad absurda. Y allí estaba, mi firma, falsificada, y la de Roberto. Me llevé la mano a la boca, intentando controlar el temblor. Elena, ¿él me está endeudando? Ella respiró profundamente. Sí, y eso no es todo. Ella sacó otro documento del sobre. La cuenta conjunta que congelaste, ese no es el mayor problema. El mayor problema es qué planeaba hacer con el dinero que sacó de aquí. Pasé la página. Mis ojos se abrieron de par en par. Se me cortó la respiración. No, esto no puede ser. Fue un acto preliminar, desde nuestra casa. La casa donde viví los últimos 20 años, donde crié a mi hija, donde guardé mis pocas pertenencias sentimentales, donde, incluso en medio de tanto dolor, guardaba recuerdos que aún me reconfortaban. Y allí estaba el nombre de Juliana. Roberto tenía intención de cederle la casa, sin consultarme, sin avisarme, sin considerarme, como si fuera desechable, como si no existiera, como si yo fuera solo una molestia que él quería barrer de su vida. Sentí que las lágrimas brotaban, calientes y rápidas, pero las tragué, porque justo ahí, algo dentro de mí empezó a cambiar. Un peso desapareció, otro apareció, un peso diferente, firme, sólido, casi estratégico. ¿Por qué haría eso, Elena?, pregunté en un susurro. ¿Por qué?
Elena me apretó la mano. Porque representas algo que quieren quitarte: espacio, poder, control, dinero, libertad. Y porque dejaste todo en sus manos durante demasiado tiempo. Pensaron que no podrías contraatacar. Cada una de sus palabras era como una puñalada lenta, pero necesario. Cerré el sobre lentamente. ¿Y quién te dio esto?, pregunté. ¿Quién tuvo el valor de arriesgarlo todo para advertirme? Ella dudó. Por unos segundos, su silencio me asustó más que cualquier cosa que hubiera leído. Era alguien que trabaja con él. ¿Holmes? Ella apretó los labios. Amanda, esta persona no quiere que se la mencione. Ahora no. Pero te aseguro, es alguien que vio lo que estaba pasando y no pudo aceptarlo. Alguien que lo consideró demasiado injusto. Injusto. Esa palabra me golpeó fuerte. ¿Cuántas injusticias había aceptado? ¿Cuántas humillaciones había tragado? ¿Cuántas noches había dormido llorando en silencio mientras Roberto y Juliana reinaban? ¿Cuántos años perdí dentro de una casa que se suponía debía protegerme? Apreté el sobre tan fuerte que me dolieron las manos. No voy a permitir que esto continúe, murmuré. Elena sonrió, una sonrisa pequeña y triste, pero llena de fuerza. Sabía que ibas a decir eso. Caminamos lentamente de vuelta a mi casa. El cielo se había oscurecido aún más, como si una tormenta estuviera a punto de llegar, y presentía que, dentro de casa, me esperaba otra tormenta, aún más fuerte. Cuando entré, Roberto estaba en la habitación, y Juliana estaba con él. Ambos se giraron al mismo tiempo, como si hubieran ensayado la escena. «Te fuiste temprano, Amanda», dijo con ese tono dulce y falso que siempre me daba náuseas. ¿Pasó algo? Mi hermano estaba preocupado. Preocupado. Casi me reí. Roberto me observaba con los ojos entrecerrados, evaluándome, como si intentara adivinar si sabía algo. Siempre tuvo esa arrogancia, la arrogancia de creer que podía leer mi alma, controlar mis pensamientos, predecir mis reacciones. Pero allí, yo era un enigma para él, y yo lo sabía. Salí a caminar, respondí. Necesitaba un poco de aire fresco después de anoche. Juliana levantó las cejas. Fuiste muy dramática, Amanda. Podrías haberlo resuelto todo de otra manera. Pero, claro, siempre te gusta llamar la atención. Respiré profundamente y no reaccioné. El juego había comenzado, y ya no sería la mujer a la que estaban acostumbrados a pisotear. Roberto dio un paso más cerca. Amanda, necesitamos hablar. Sí, lo necesitábamos, pero no en ese momento, no sin estrategia. Luego, respondí, ahora necesito descansar. Y subí las escaleras sin mirar atrás. Me encerré en mi habitación, me senté en la cama, coloqué el sobre a mi lado, y comprendí, con dolorosa claridad, que lo que había allí no era solo una colección de documentos. Fue una prueba, fue una advertencia, fue la clave del cambio, y sobre todo, fue el primer hilo de un plan mucho más amplio, un plan que, una vez completado, haría que Roberto y Juliana entendieran exactamente quién era yo y quién siempre he sido. La tormenta afuera empezó a caer en gruesas gotas de lluvia, y dentro de mí la tormenta empezaba a formarse. En el próximo capítulo comprenderás cómo empezó a moverse la primera gran pieza de este rompecabezas. Si disfrutas de nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir compartiéndote historias como esta, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho y permite que más personas descubran estas historias que llegan al corazón. La tormenta que rugía afuera esa noche parecía presagiar la que estaba a punto de estallar dentro de mi casa. El sonido de las gotas de lluvia al golpear el techo era constante, firme, casi hipnótico. Me senté en el borde de la cama, con el sobre a mi lado y las manos entrelazadas, intentando ordenar el torbellino de pensamientos que me abrumaba. La verdad es que, después de ver esos documentos, supe que nada volvería a ser igual. La casa que siempre me había dado una sensación de refugio ahora parecía un campo minado. Cada rincón escondía un recuerdo, un dolor, un control que no me había dado cuenta de que estaba creciendo. Con cada destello de relámpago que iluminaba la habitación, veía mi propia vida reflejada allí, fragmentada, distorsionada, rota en miles de pequeños momentos donde aceptaba lo inaceptable. Y aún así, yo estaba de pie. Me levanté. Me acerqué a la ventana. La calle oscura solo tenía 2 farolas encendidas. La luz amarillenta se reflejaba en el agua acumulada en la acera.
Por unos segundos me vi allí, reflejada en el cristal. Canas sueltas, expresión cansada, ojos rojos de tantas noches sin dormir. Pero, tras el cansancio, algo nuevo brillaba. Determinación. Eso es lo que Roberto nunca esperó de mí. Estaba listo para pelear. Al día siguiente me desperté temprano, antes del amanecer. No pude dormir más de 2 horas. Algo me ardía por dentro, como si una parte dormida hubiera despertado de un largo coma. Fue el comienzo de mi punto de inflexión, y pude sentirlo en el aire. Bajé las escaleras lentamente. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado diferente. Roberto seguía dormido, y gracias a Dios, Juliana se había ido. Necesitaba ese respiro. Necesitaba pensar sin su veneno flotando en los pasillos. Preparé café. El olor me trajo recuerdos de cuando nuestro matrimonio aún era dulce, de cuando me abrazaba por detrás en la cocina, de cuando decía que quería envejecer conmigo. Es curioso cómo la memoria nos juega malas pasadas, cómo intenta engañarnos haciéndonos creer que un buen momento puede borrar años de dolor. Pero no borra. No más. Me senté a la mesa con el sobre a mi lado. Lo abrí todo de nuevo, página por página, documento por documento. Necesitaba comprender, necesitaba organizar, necesitaba convertirlo en armas, porque eso era exactamente lo que serían. Y entonces, algo me llamó la atención. Un nombre escrito en uno de los extractos bancarios. Valeria. Mi corazón dio un vuelco. Valeria. No conocía a ninguna Valeria por aquí. Nunca había oído a Roberto mencionar ese nombre. Volví a la página. Revisé de nuevo. Transferencia a la cuenta de Valeria S. ¿Qué diablos fue eso? Seguí hojeándolo hasta que encontré uno de los contratos adjuntos con el mismo nombre en la esquina superior. Era una firma parcial, pero estaba allí. Valeria. ¿A quién le pagaba? ¿Por qué? Y peor aún, ¿por cuánto tiempo? La presencia de ese nombre encendió una luz roja en mi interior. Fue como si hubiera aparecido una nueva pieza del rompecabezas, algo que jamás habría imaginado. Y estaba a punto de descubrir que ese nombre escondía mucho más de lo que pensaba. Poco después oí pasos arriba. Roberto Acordara. Respiré hondo y guardé rápidamente todos los documentos en el fondo del cajón de la cocina, donde nadie más que yo pudiera tocarlos. Aún no estaba lista para enfrentarlo. No sin una estrategia. No sin pruebas organizadas. No sin el apoyo adecuado. Bajó las escaleras lentamente. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Roberto se detuvo en la puerta de la cocina y me observó. ¿Puedo?, preguntó, señalando la silla frente a mí. Puedes, respondí. Se sentó. Permaneció en silencio unos segundos, hasta que finalmente habló. Amanda, no me gustó lo que hiciste. Lo miré fijamente. Lo sé. Fue humillante. Para mí también lo fue. Él frunció el ceño. No te humillé. Un sentimiento de indignación subió por mi garganta como ácido. Roberto, me expusiste delante de toda la familia. Dijiste que siempre estaba pidiendo dinero y dejaste que tu hermana me llamara patético. Se masajeó la frente. Estaba enojado. Ese es el problema. Tu irritación siempre tiene una excusa. La mía nunca. Levantó la cabeza, confundido, casi irritado, casi perdido. ¿Estás insinuando que te trato mal? Estoy afirmando esto. Silencio. Un silencio penetrante. No se lo esperaba. Lo sabía. Por primera vez, Roberto perdió el control de la narración. Parpadeó, ajustó su postura y respiró hondo. Amanda, quiero resolver esto, pero tienes que detener este comportamiento impulsivo. Congelar la cuenta sin hablar conmigo fue una advertencia, añadí. Una advertencia de que ya no toleraré la manipulación. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un momento vi miedo, luego disfrazado de arrogancia. ¿Crees que tienes algún poder sobre mí? Me incliné hacia adelante. No lo creo, lo sé. Su silencio fue la respuesta que necesitaba. Aquel hombre empezaba a comprender que algo había cambiado, y no tenía idea de cuánto. Después de que se fue a trabajar, supe exactamente lo que tenía que hacer. Cogí el sobre. Me puse el bolso. Me recogí el pelo. Miré rápidamente mi reflejo en el espejo de la sala. Mi expresión era firme, madura, tan diferente de la mujer que había sido durante años. Yo tenía un destino ese día, y no era obvio. Cerré la puerta de golpe y sentí el viento golpear mi cara, como si el mundo dijera, ahora va a suceder. Caminé hasta la casa de Elena.
Me esperaba en la puerta, como si hubiera anticipado mi llegada. «Ya vienes», dijo ella. «Intentar. Entonces es el momento». Fruncí el ceño. ¿Hora de qué? Elena miró a su alrededor, bajó la voz y respondió. «Para conocer a la persona que me entregó los documentos. Mi corazón me falló, y esta persona está dispuesta a hablar contigo». Sentí que mis piernas se debilitaban por un segundo. «¿Quién es esta persona? ¿Elena?» Ella respiró profundamente. «Trabaja directamente con Roberto, y tiene información importante sobre él. Información que ni te imaginarías». Tragué saliva con fuerza. «¿Cómo se llama?» Elena agarró el pomo de la puerta y luego dijo: «Valeria». Todo mi cuerpo se quedó frío. Valeria, el mismo nombre que los extractos bancarios, la misma firma en los contratos, la misma mujer que recibió dinero de él, quizás la misma mujer por la que arriesgaba todo. Sentí que se me cortaba la respiración y me di cuenta de que estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo donde se revelaría la verdad, dura, cruel, es necesario. Porque nada duele más que descubrir que la traición ocurrió justo bajo tu propio techo. Y el siguiente paso sería escucharlo directamente de la mujer involucrada. Su nombre resonó dentro de mi cabeza como un trueno atrapado en una habitación oscura. Valeria, la mujer que apareció en los extractos bancarios, destinatario de varias transferencias, la firma oculta en los contratos falsificados, y ahora el informante que quería hablar conmigo. ¿Por qué haría eso? ¿Qué sabía realmente? ¿Y qué había detrás de esa trama silenciosa que Roberto y Juliana venían tejiendo desde hacía años? Elena me condujo al interior de la casa sin decir nada más. La conocía desde que me mudé al barrio hacía más de 20 años, y en todo ese tiempo nunca la había visto tan tensa. Era como si, en cualquier momento, alguien pudiera llamar a la puerta e interrumpirlo todo. Como si eso fuera demasiado peligroso. Y quizás así fue. En el pasillo sentí que el corazón me latía con demasiada fuerza, demasiado fuerte. Cada paso parecía adentrarme más en una verdad que no estaba segura de estar lista para afrontar. «Ella está en mi oficina», dijo Elena. Asentí, pero mis manos estaban sudando. Antes de abrir la puerta, Elena se volvió hacia mí. «Amanda, prepárate, ella no es lo que crees». Se me revolvió el estómago. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Ella abrió la puerta lentamente, y allí estaba ella. Lo primero que noté fue que Valeria no era joven. Ella no era una amante de las telenovelas, como mi mente desesperada había imaginado. Tenía unos 50 años, quizás un poco mayor. Cabello recogido en un moño sencillo, cara cansada, círculos oscuros profundos debajo de los ojos, y una mirada devastada en sus ojos. Era la expresión de alguien que cargaba con culpa, mucha más culpa de la que puede soportar. «Eres Amanda», dijo, levantándose lentamente de su silla. «Lo soy», respondí. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Respiró hondo, le temblaban ligeramente las manos. «Yo necesitaba hablar contigo. Ya no podía dormir sabiendo lo que estaban haciendo». «¿Quién eres exactamente?», pregunté. Sentí que mi pecho estaba a punto de explotar. Ella apretó el puño. «He trabajado para Roberto durante 8 años. Soy su asistente administrativa». Esa frase pesó mucho en mí. 8 años, repetí. «Entonces, lo conoces bien». Valeria cerró los ojos por un segundo, como si le doliera. «Sí, lamentablemente, lo sé». Elena se me acercó y me puso una mano en el hombro. Ni siquiera me di cuenta de que mi cuerpo estaba rígido, tenso, listo para defenderse. «Valeria pidió hablar contigo porque descubrió cosas que ni siquiera yo creía al principio», dijo Elena. «Por eso le pedí pruebas y me las trajo». Valeria abrió la bolsa que estaba a sus pies y sacó otro sobre, más grande y más lleno que el anterior. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. Lo miré como si estuviera vivo, como si pudiera saltar sobre mí y destruirlo todo a la vez. «Esto», empezó, con la voz casi quebrada, «es lo que realmente planeaba hacer». Mis dedos hormigueaban. «Explícamelo», dijo Pedi. «Quieren echarte de casa», dijo sin rodeos. «Quieren declararte incapaz de administrar tus propios bienes». Me sentí mareado. El suelo parecía moverse. «¿Cómo puedes ser incapaz?» «Tu esposo y su hermana llevan años orquestando esto», continuó Valeria. «Usando tus ausencias de algunas reuniones familiares como justificación, distorsionando situaciones, inventando olvidos, creando una historia falsa de que tienes problemas cognitivos.
Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Por qué harían eso? Mi voz salió como un susurro desesperado. Valeria no miró hacia otro lado. Porque, si te declararan incapacitado, todo pasaría automáticamente a él como tu administrador legal, incluyendo la casa, incluyendo cualquier patrimonio, incluyendo cualquier herencia futura. Él tendría control absoluto. Todo mi cuerpo se quedó frío. Eso fue todo, la razón de todo, su objetivo, para controlar mi vida, mi dinero, mi casa, mi futuro. Y por último, bórrame. Juliana siempre quiso esa casa. Siempre lo decía medio en broma, medio en broma. Y cuando Roberto esté solo, esta casa será nuestra, dijo. Y yo pensé que eso era una exageración. Pensé que era simplemente la típica maldad de una hermana posesiva. Lo encontré intrigante, pero no era intriga. Fue planeado. Valeria continuó. La firma falsificada, el préstamo, el terreno, todo eso podría usarse para afirmar que estabas tomando decisiones confusas y arriesgadas y que por lo tanto necesitabas tutela. Me senté inmediatamente. Mis piernas no lo soportaron más. Elena puso un vaso de agua en mi mano, pero yo apenas me di cuenta. ¿Estás diciendo que el hombre con el que me acosté durante 20 años quería borrarme legalmente?, murmuré. Valeria asintió lentamente. ¿Sí? ¿Y Amanda? Eso no es lo peor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría ser peor que esto?, pregunté con una voz que no reconocí. Valeria respiró profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en un lago helado. No solo quería sacarte de la casa, dijo. Él quería que te internaran. Todo mi cuerpo se quedó flácido. No moví un músculo. No parpadeé. No respiré durante unos segundos. ¿Hospitalizado? ¿Dónde?, pregunté en un susurro. En una clínica psiquiátrica privada, respondió. Con informes comisionados, con médicos pagados para declararte incompetente. Me llevé la mano a la boca. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Eso es imposible, susurré. Esto es monstruoso. Valeria bajó la mirada. Ya se puso en contacto con la clínica. Sentí que el mundo se derrumbaba. Juliana, Roberto, ambos estaban planeando encerrarme. Hazme desaparecer. Convertirme en una sombra de mí mismo. Todo tenía sentido ahora. Todas las pequeñas agresiones, las insinuaciones de que estaba olvidando cosas, comentarios sobre mi edad, las preguntas repetidas sobre la medicación, la memoria y la fatiga, estaban construyendo una historia falsa, un expediente, un plan, un secuestro legal. Estaba temblando, sin aliento. Pero algo dentro de mí abrió los ojos por primera vez en años. No era miedo. Fue furia. La mayor rabia de mi vida. Miré directamente a los ojos de Valeria. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué te hizo cambiar de bando? Ella dudó. Y entonces ella lloró. Porque él iba a hacerme lo mismo. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Y porque vi tus ojos en esa cena. Vi cómo te humillaron. Y me di cuenta de que yo podría ser el siguiente. Se secó las lágrimas y añadió. Porque no soy malo. Solo fui un cobarde por mucho tiempo. Cerré los ojos y comprendí con dolorosa claridad que era mucho más grande de lo que había imaginado, mucho más grande. Elena me tomó la mano. Amanda, ahora sabes la verdad y es hora de decidir qué quieres hacer. Abrí los ojos lentamente y la mujer que abrió los ojos ya no era la misma Amanda que había entrado en aquella habitación. Sabía lo que venía, sabía lo que tenía que hacer y sabía que el precio sería alto. Porque una mujer que pasa toda su vida silenciada, cuando finalmente decide hablar, destruye mundos. Y el capítulo 4 será el comienzo de mi resistencia. Cuando salí de casa de Elena esa tarde, el cielo parecía haberse tragado toda la luz de la ciudad. Una densa capa de nubes púrpuras se acumulaba sobre las casas, como si todo el universo supiera que una tormenta mucho mayor, silenciosa, emotiva e irrevocable, estaba a punto de desatarse sobre mí. La verdad había quedado al descubierto ante mis ojos como una herida abierta, una herida profunda, una herida que sangraba por décadas de subyugación, años de ceguera emocional, meses de humillaciones disfrazadas, y ahora estaba revelando algo mucho más grande que yo, un plan meticulosamente planeado, frío, estratégico y malvado. Roberto y Juliana no solo estaban tratando de sacarme de la casa, no estaban simplemente tratando de confiscar mis bienes. Intentaban quitarme mi identidad, mi autonomía, mi voz.
Intentaban hacerme desaparecer, y lo peor fue que, si no hubiera congelado esa cuenta la noche de la cena de Navidad, tal vez nada de esto habría salido a la luz. Eso fue la gota que colmó el vaso. El acontecimiento que levantó un velo que había cubierto mis ojos durante años. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí que mi respiración se agitaba, como si cada paso me acercara a algo inevitable. Ya no me sentía una víctima. Por primera vez desde que comencé este viaje de dolor silencioso, sentí una fuerza que desconocía. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la Amanda rota que se tragaba los insultos en silencio. Ya no era la Amanda que aceptaba que su cuñada la tratara como basura. Ya no era la Amanda que pensaba que Roberto era el centro de mi mundo. Yo era una mujer diferente, más viejo sí, cansado sí, traicionado sí, pero renació. Y las mujeres renacidas son peligrosas. Al entrar en la casa, la atmósfera me absorbió por completo. La sala estaba a oscuras, con las cortinas corridas. Percibía el olor a colonia de Roberto en la tapicería, fuerte, amaderado, sofocante. Ese aroma que antes me reconfortaba, ahora me daba náuseas. Encendí una de las luces, me temblaba la mano, pero mis ojos estaban firmes como una espada. Roberto estaba sentado en el sillón de la sala, en la oscuridad, me esperando. El susto casi me hizo retroceder, pero me agarré fuerte al marco de la puerta. «Amanda», dijo en voz baja, casi un susurro. Una voz que, para muchos, sonaría tranquila, pero para mí era el sonido de una manipulación disimulada. Conocía ese tono mejor que mi propio reflejo. «Te tardaste demasiado. Salí a caminar». Con Elena, mi corazón dio un vuelco, pero no lo demostré. «Sí», respondí. Cruzó las piernas. El movimiento fue elegante, calculado, casi teatral. «Sabes, Amanda, Elena siempre ha sido muy entrometida. No me sorprende que estés escuchando sus consejos». «Consejo», la palabra me irritó. Elena no me dio ningún consejo. Elena me dijo la verdad. «Prefiero escuchar a Elena que ser humillado delante de su familia». Se rió, una risa breve, irónico, una risa que ya conocía. Era la risa que usaba cuando quería llamarme exagerada sin usar palabras. «Amanda, te estás tomando todo demasiado en serio». Respiré profundamente. No podía perder el control. Me lo tomo en serio porque es serio. Él inclinó la cabeza. «¿Qué insinúas? ¿Que te maltrato?» «Lo digo así», respondí con firmeza. Su expresión se endureció. Sus ojos se afilaron como cuchillas. ¿Es este el tipo de conversación que vamos a tener ahora? Después de tantos años juntos, después de tantos años creyendo en una mentira, corregí. Me di cuenta de que le temblaba el músculo de la mandíbula. Él estaba enojado, asustado, no estoy seguro. Y todo esto, por primera vez, mezclado en una sola mirada. «¿Quieres castigarme porque perdí los estribos en la cena?», preguntó. «Roberto, no has perdido la cabeza. Has demostrado exactamente quién eres». Apretó los labios. Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego se levantó del sillón y él caminó hacia mí, despacio, revisado, como si hubiera ensayado ese movimiento. «Amanda, no deberías dejarte influenciar por la gente equivocada», murmuró. «No me dejo influenciar», respondí. «Sí, lo es. No lo soy. Invadió mi espacio, acercándose demasiado. Tan cerca que podía sentir su cálido aliento, tan cerca que cualquier mujer se habría echado atrás en algún momento. Pero yo me quedé quieto, como una roca. Esperó a que parpadeara, a que retrocediera, a que temblara. No temblé, no parpadeé, no me moví, y eso lo desconcertó. «Eres diferente», dijo. La voz ya no interrogaba, ella estaba asustada. «Estoy cansada», respondí. «Y cuando una mujer se cansa, deja de tener miedo». Dio un paso atrás. «Si sigues así, Amanda, pasarán cosas malas, cosas que no podré evitar». «¿Cómo puedo ingresar al hospital?», pregunté suavemente. Se quedó congelado. Su silencio lo decía todo, todo lo que necesitaba saber, todo lo que estaba tratando de ocultar, todo lo que él pensaba nunca me alcanzaría. «¿Qué estás insinuando?», dijo, esforzándose por mantener la voz firme, pero no lo estaba. Estaba temblando. «¿Imponente?», repetí. Di un paso adelante. Mi mirada se encontró con la suya. «Te lo digo, Roberto, querías quitármelo todo. Querías declararme legalmente incompetente. Querías internarme en un manicomio para poder controlar mis bienes». Se puso pálido. «Eso es absurdo. Y la verdad, Amanda, te has vuelto loca.
No, me desperté. Roberto permaneció inmóvil y en ese instante, en ese silencio desesperado, lo supe. Oí que tenía miedo. Aprendí que él no sabía tanto como yo. Aprendí que la mentira que había construido durante años se estaba desmoronando y no tuvo control sobre esa caída. Subí las escaleras lentamente, sin mirar atrás. Cuando cerré la puerta del dormitorio, mis rodillas finalmente cedieron. Pero no lloré, no más. Me senté en la cama, respiré hondo y volví a sacar el sobre del bolso. Ordené todo a mi alrededor, como si estuviera preparando un tablero de ajedrez. Porque eso era un juego cruel, un juego de poder. Y ahora pude ver todo el tablero de ajedrez. Necesitaba aliados, estratégicamente, de evidencia, de inteligencia, y lo más importante, necesitaba saber todo lo que Valeria sabía, porque al día siguiente estaría cara a cara con ella, y a partir de ahí, mi venganza comenzaría. No es una venganza impulsiva, pero una venganza inteligente, legal, irrefutable. Ella que destruye a quienes intentó destruir. La noche pasó como una espesa mancha borrosa, llena de sombras que se movían por las paredes de la habitación. No dormí. Quizás me quedé dormido unos minutos, pero el peso de la revelación fue tan grande, tan profundo, que todo mi cuerpo permaneció alerta, como atrapado entre el miedo y la rebelión. A las 5 de la mañana ya estaba sentada en el borde de la cama, sosteniendo una taza de té que se estaba enfriando demasiado rápido. Con cada sorbo saboreaba la amarga realidad, esa realidad que me fue arrebatada a la fuerza, esa realidad que Roberto y Juliana intentaron enterrar mientras me convertían, lenta y silenciosamente, en una sombra en mi propia casa, pero no pudieron, porque ahora lo sabía. Y el conocimiento, cuando cae en manos de una mujer que ha sufrido demasiado, se transforma en un arma poderosa. Aún no había amanecido cuando decidí. Necesitaba encontrar a Valeria de nuevo. Necesitaba entenderlo todo, no solo fragmentos. Necesitaba reconstruir cada pieza del plan que había ideado. Necesitaba saber cuándo empezó, cómo empezó y por qué empezó. Y sobre todo, ¿quién empezó todo? A las 8 de la mañana volví a llamar a la puerta de Elena. Me abrió antes de que levantara la mano para llamar por segunda vez. «Te estaba esperando», dijo. Su mirada era firme, pero llena de preocupación. «Necesito hablar con ella, ahora». Elena asintió. «Está en el patio trasero. Llegó antes del amanecer. Supongo que no durmió». Caminé hacia la parte trasera de la casa. El patio de Elena siempre había sido un lugar hermoso, lleno de plantas que cuidaba con paciencia y delicadeza. Pero ese día, ni siquiera las flores de colores pudieron aliviar la pesadez del aire. Valeria estaba sentada bajo el árbol de acerola, con los brazos alrededor de su cuerpo, como si tratara de protegerse del frío, pero no hacía frío. Era miedo. Cuando me vio, se levantó inmediatamente. «Gracias por venir», dijo en voz baja. Me senté frente a ella. Tenía los ojos hinchados. Parecía que había estado llorando toda la noche. «Valeria, necesito entenderlo todo, sin ocultar nada, sin reservas». Cerró los ojos, respiró profundamente y asintió. «Te lo voy a contar todo. Empezaron hace 3 años», dijo, ajustándose la bufanda alrededor del cuello. «3 años», repetí. «¿Este plan es tan viejo?» «Intentar». Ella tragó saliva con fuerza y empezó discretamente. Juliana siempre fue intensa, siempre quería saber de la vida de todos, siempre criticaba sus decisiones, siempre hacía comentarios sobre su edad, sobre su salud. Pensaba que eras más un estorbo que una ayuda. Y Roberto se dejó influenciar. Sentí que mi pecho se apretaba, pero 3 años es mucho tiempo. Valeria continuó. Empezó con cosas pequeñas, reuniones bancarias que programaba sin avisarte, documentos que debías firmar, pero que te quitaban sin darte cuenta. Esto creó un historial de ausencia. Absorbí eso con profundo dolor. Luego vinieron los comentarios, dijo Valeria mirando al suelo. En fiestas, reuniones, conversaciones en el trabajo, decía cosas como: «Amanda es muy olvidadiza, Amanda ya no presta atención, Amanda está demasiado cansada para lidiar con esto». Y la gente le creía. Por supuesto que lo creyeron. Era un hombre respetado, elocuente y estable. Yo solo era la esposa silenciosa y madura, envejeciendo. Juliana impulsó todo esto, continuó Valeria. Ella hacía listas de momentos en los que parecías distraído,
Exageraba situaciones, inventaba otras, y Roberto usaba esas listas. Mi respiración se volvió irregular. ¿Y yo nunca me di cuenta de nada de esto?, pregunté. No del todo, respondió ella, porque lo hacían parecer natural, hacían que todo pareciera sutil, pequeñas preocupaciones, pero poco a poco iban construyendo una narrativa falsa, una narrativa cruel. ¿Cuándo decidieron internarme? La palabra salió áspera de mi garganta. Valeria cerró los ojos por un momento y luego dijo: hubo una cena, hace 3 meses, traté de recordar, para almorzar. Hace 3 meses. Y entonces sentí una sacudida en el pecho. Cena en casa de un compañero de trabajo de Roberto. Una cena a la que no quería ir porque estaba agotada. Había pasado todo el día lidiando con problemas del condominio y tenía dolor en la parte baja de la espalda. Lo llamé y le dije que no iba. Parecía tranquilo, murmuré. Así es, dijo Valeria, pero les dijo a todos que no fuiste porque estabas confundida, ansiosa, insegura. Dijo que tenías deslices, que ya no recordabas las citas. Se me revolvió el estómago. Dijo que necesitabas ayuda psicológica, añadió. Me llevé las manos a la cara. Dios mío, y así fue como empezó a buscar clínicas. Todo mi cuerpo temblaba, hasta que encontró al peor de todos, el que acepta informes periciales a cambio de honorarios elevados. Angustia, miedo y rabia se mezclaron dentro de mí. ¿Incluso programó la hospitalización?, pregunté. Sí, respondió Valeria. Durante 2 semanas después de la cena. Sentí que mis piernas cedían. ¿2 semanas después de cenar?, repetí asombrado. Sí. Pensó que, tras exponerte a tu familia, estarías emocionalmente frágil, que esto reforzaría el informe. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Toda la cena, la humillación, la exposición, fue calculado. Nada de lo que ocurrió allí fue un brote. Nada fue espontáneo, nada se salió de control. Era parte del plan. Mis ojos se llenaron de lágrimas ardientes, pero las tragué. Ya no lloraría más por él, nunca más. ¿Iba a internarme a la fuerza en un hospital psiquiátrico?, pregunté casi sin aliento. Sí, respondió Valeria sin dudarlo. Y Juliana estaba lista para firmar como testigo. Fue como si me hubieran arrancado el suelo debajo de los pies. Pero entonces, algo dentro de mí se ha encendido de nuevo. Valeria. Ella levantó la mirada. Sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas. ¿Intentar? ¿Tienes pruebas de eso? ¿De todo eso? Tengo. Y abrió una carpeta diferente, más organizada, más completa, con mensajes, grabaciones de audio, capturas de pantalla de conversaciones, documentos internos, intercambios de correos electrónicos y notas personales. Todo. Valeria me lo explicó todo. Y luego dijo: Amanda, tienes el tipo de evidencia que puede destruir a una persona, y vas a necesitar que alguien la use en tu contra. Un abogado, murmuré. No soy solo un abogado, dijo Elena detrás de mí. Amanda, vas a necesitar una estrategia. Respiré profundamente. El aire entró rápidamente y me desgarró los pulmones. Pero, por primera vez desde que comenzó esta historia, sentí algo parecido al poder. Lucharé, dijo con firmeza. Y mientras decía esas palabras, me di cuenta de que ya no era solo una expresión de frustración. Fue una promesa. Para mí mismo. A la mujer que era, a la mujer en la que me estoy convirtiendo, y a la mujer que nunca imaginaron que podría ser. Regresé a casa con una calma tan ensayada que parecía casi artificial, pero eso era exactamente lo que necesitaba ser en ese momento. Actriz. Una mujer que finge no saber nada. Una mujer que sigue caminando silenciosamente por la casa, como si todavía fuera la misma Amanda de antes, la Amanda dócil, cansada, sumisa y fácilmente manipulable. Porque así es como una mujer derriba a un hombre que subestima su inteligencia, mostrándole exactamente lo que quiere ver. Y Roberto quería ver debilidad, quería ver el caos, quería ver culpa, quería ver remordimiento, así que se lo ofrecí, en la cantidad justa. En cuanto entré, lo encontré en la cocina, jugueteando con su teléfono. Levantó la vista rápidamente, como si me estuviera observando, buscando señales, buscando debilidades. Respiré profundamente, dejé la bolsa a un lado y me serví un vaso de agua. Llegaste tarde ayer, comentó, tratando de sonar neutral. Fui a hablar con Elena, respondí con un suspiro de cansancio. Después de cenar, no me encontraba bien. Vi que sus hombros se relajaban. Él creyó. Él quería creer. Roberto siempre confundió mi tranquilidad con fragilidad.
y allí residía su mayor debilidad. A mí, no intentó decir pasándose una mano por el pelo. A mí tampoco me gustó cómo terminaron las cosas. Finja, Amanda, finja. Lo sé, Roberto, murmuré. Lo siento si te hice sentir mal delante de tu familia. Exhaló lentamente. Su expresión cambió de tensión a alivio. Sí, me pusiste en una situación difícil. No respondí. Bajé la mirada, como si sintiera culpa, como si estuviera arrepentida, como la vieja Amanda. Pero está bien, dijo, tocándome el brazo suavemente. Podemos solucionarlo. Resolverlo, para deshacer el plan que ideó contra mí, para resolver el problema de que me hayan internado en una institución mental a mis espaldas. Mantuve la cabeza gacha, pero por dentro mi mente estaba hirviendo. Así es, Roberto. Creer. Baja la guardia, muestra tus intenciones. El juego ahora es mío. Antes de que terminara la tarde, fui a la oficina donde trabaja Elena. Era un lugar discreto y pequeño en el segundo piso de un antiguo edificio comercial. Cuando entré, ella estaba sentada con una carpeta en su escritorio, la carpeta que contenía los exámenes impecablemente organizados. Valeria estaba de pie a su lado, visiblemente nerviosa. ¿Sospecha algo?, preguntó Elena. No, respondí, y no sospechará nada. Le voy a dar la Amanda que siempre ha deseado. Valeria respiró profundamente. Eres más fuerte de lo que pareces. Ella sonrió levemente. Las mujeres de mi edad solo parecen débiles a quienes nunca han visto una. Elena abrió la carpeta. Tenemos de todo aquí. Mensajes, grabaciones de audio, informes preparados, contratos falsificados, testigos, extractos bancarios, transacciones sospechosas. Pero necesitamos una cosa antes de poder seguir adelante. ¿De qué?, pregunté. Nuevas pruebas, dijo Elena. Pruebas nuevas. Algo que demuestra que sigue poniendo en marcha el plan. Esto aprieta el nudo y destruye cualquier argumento que tengan. Valeria agregó. No puede darse cuenta de que lo sabes. Necesita creer que aún tiene el control, que aún eres vulnerable. Lo sabía, y esa sería mi arma más letal. Le daré exactamente eso, murmuré. Elena puso su mano sobre la mía. Amanda, esto no es fácil. Vas a tener que vivir con él fingiendo. Dormir en la misma casa, escuchar las mentiras, tragarte la ira. He soportado el dolor durante 20 años. Soportarlo unos días más no me matará. Valeria me miró con una mezcla de respeto y miedo. ¿Tienes idea de lo que estás a punto de hacer? Sí, respondí con calma. Estoy a punto de recuperar mi vida. Esa noche me senté junto a Roberto en el sofá de la sala. Estaba mirando la televisión, pero su mirada estaba fija en mí. Pude percibir sus intentos de interpretación silenciosa. Estás actuando extraño hoy, dijo. Estoy cansada, respondí sin dudarlo. He pensado mucho en lo que pasó en la cena. Creo que fui muy impulsiva. Él asintió, satisfecho con mi respuesta. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, Amanda. Quería reír a carcajadas, quería gritar, quería decir, se acabó, monstruo. Quería restregarle la evidencia en la cara. Pero en cambio, yo también quiero. Se relajó por completo. Me alegro, dijo. Así podremos seguir con nuestros planes. Entrecerré los ojos, pero él no se dio cuenta. ¿Qué planes?, pregunté suavemente. Él sonrió, pasándose la mano por el cabello. ¿Con quiénes hablamos? Sobre reorganizar nuestras vidas, sobre hacer todo más fácil, sobre ayudarte. Me mordí la lengua. Ah, sí, murmuré. Sobre eso. Eso es, repitió con satisfacción. Roberto creyó que volvía a mi lugar, el lugar que él creía que me pertenecía, el lugar del silencio, el lugar de la obediencia, el lugar del títere, y eso lo hizo sentir cómodo, relajado, convencido, perfecto. Así es exactamente como lo necesitaba, distraído. Toqué su mano y él sonrió. Él pensó que era afecto, pero en realidad era despedida. Adiós a Amanda, la mujer que utilizó toda su vida, porque la mujer que está a su lado ahora ya no tenía miedo, ya no tuve dudas, ya no era frágil, y al día siguiente daría el primer paso real de mi plan. Me desperté antes del amanecer, de nuevo. Mi cuerpo empezaba a sentir la fatiga acumulada, pero mi mente estaba lúcida, despierta y más viva que nunca. Sabía que a partir de ese día, cada palabra, cada gesto y cada respiración debían ser cuidadosamente considerados.
Roberto pensó que estaba volviendo a ser la mujer vulnerable en la que él me había moldeado a lo largo de los años. Eso era exactamente lo que quería que él siguiera creyendo. Bajé las escaleras lentamente, cargando la taza de café con ambas manos, como si temblara, y, en el fondo, temblaba. No de miedo, sino de anticipación. Roberto estaba en la habitación, sentado con las piernas cruzadas, revolviendo papeles. Al verme, sonrió con esa sonrisa contenida y paternalista que siempre usaba cuando quería tratarme como a alguien incapaz. «Buenos días, Amanda», dijo. «¿Dormiste mejor?» «Un poco», respondí, forzando mi voz a sonar más débil de lo que realmente era. Analizó cada detalle de mí como si estuviera evaluando un objeto en un estante. Tuve que hacerle sentir cómodo con su propia percepción. «Me siento un poco pesado», murmuré. «Estos últimos días me han afectado mucho». Roberto se levantó inmediatamente y se acercó a mí. «Por eso te digo que necesitas ayuda. Puedo programar una cita mañana. Nada grave, solo para que estés tranquila». La palabra consulta me subió por la garganta como un veneno caliente, pero me lo tragué. Lo necesitaba. «Tal vez sea algo bueno», murmuré. Él se relajó, completamente. Él sonrió satisfecho. Perfecto. Necesitaba reunir evidencia nueva y reciente que demostrara que su plan seguía activo y que la insistencia era una de ellas. Pero aún faltaba algo más concreto, y esto me esperaba afuera. Por la tarde, Elena me acompañó al centro de la ciudad. Entramos en un edificio modesto con ventanas oscuras y persianas cerradas. En el tercer piso, un cartel de madera anunciaba «Dr. Marcelo Antúnez, Derecho de Familia y Patrimonio». Nunca pensé que entraría en la oficina de un abogado por mi propio marido. Pero la vida no da avisos cuando decide poner las cosas patas arriba. El doctor Marcelo era un hombre calvo, con barba corta y mirada fija. Al verme, se levantó con respeto. No era formalidad, sino humanidad. Era una mirada que decía, «Te escucho». «Amanda, siéntate, por favor. Elena me explicó lo básico, pero quiero que me lo cuentes tú». Respiré profundamente. Les conté todo, desde la primera humillación hasta la última prueba entregada por Valeria. Mi voz temblaba en algunos momentos, no por debilidad sino por ira acumulada. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio en la habitación era tan denso que parecía tener forma. El doctor Marcelo juntó las manos sobre la mesa y dijo, «Amanda, te encuentras en una situación grave, muy grave. Lo que tu marido intentó hacerte es un delito. Varios delitos. No quiero venganza», dije, «quiero justicia». «Tenemos todo lo necesario para eso», respondió. «Pero necesitamos algunas cosas más». «¿Cuál?» «Pruebas actuales. Aún necesita demostrar que cree que estás confundido, frágil, incapaz. Necesitamos atraparlo en grabaciones, mensajes y acciones recientes. Eso desmantelará cualquier defensa». Tragué saliva con fuerza. «Puedo hacerlo. Tendrás que llevarte con él con normalidad, sin levantar sospechas. Y con Juliana también. Ah, Juliana, la sombra permanente en mi vida». «Ella es la siguiente en la lista», murmuré. El doctor Marcelo se reclinó. «Juliana es la emocional. Roberto es el tranquilo. Si logramos que se contradigan, ganamos». Me puse de pie con las manos apretadas. «Lo lograré». Cuando llegué a casa, encontré a Juliana sentada en mi sala, sin previo aviso. Como siempre, como si la casa fuera suya. El odio subió a mi garganta, pero lo tragué con gracia. «Juliana, qué sorpresa», dije con una sonrisa falsa. Ella cruzó las piernas. «Vine a ver cómo estabas. Después del pequeño espectáculo de la cena, pensé que podrías estar sensible». Respiré profundamente. Fue la oportunidad perfecta. Necesitaba burlarme de Juliana, pero con suavidad. Necesitaba dejarla hablar demasiado. Cosas que de quedar registradas serían oro puro en manos del doctor Marcelo. «Ese día no me sentía muy bien», murmuré. «Creo que me puse un poco nervioso». Juliana levantó una ceja. «Sí, ¿verdad? A todos nos alcanza la edad». Esa frase sería suficiente para herir a cualquier mujer. Pero yo ya no era una mujer cualquiera. «¿Sabes qué, Amanda?», continuó arreglándose el pelo. «Siempre has estado un poco confundida. Roberto solo intenta ayudarte. Deberías estar agradecida». Mi corazón latía con fuerza. «Continúa, Juliana. Sigue hablando». «Además», dijo irónicamente,
Roberto me dijo que has estado olvidando cosas, que estás emocional. Apreté la taza que sostenía. Sí, murmuré. Quizás necesite ayuda. Juliana sonrió, esa sonrisa que siempre revelaba su más sucia arrogancia. Por fin lo admites. Roberto tiene razón. Quizás sería mejor que buscaras tratamiento. Respiré profundamente, de propósito, dejando que mi respiración tiemble. ¿De verdad lo crees? Claro, hay clínicas excelentes, incluso una que Roberto ya estaba considerando. Mi cuerpo se enfrió, mi alma ardía. ¿Clínica? Repetí. Juliana no se dio cuenta que estaba grabando. Mi celular estaba escondido entre mis piernas, encendido, grabando todo. Sí, dijo ella, él quiere lo mejor para ti. Y, sinceramente, deberías aceptarlo, antes de que empeore. Sentí que la ira subía como lava, pero mi rostro permaneció impasible. Gracias, Juliana. Siempre nos cuidas tan bien. Ella sonrió satisfecha y se fue. Sin darse cuenta, acababa de destruir su propia protección legal. Subí a la habitación, cerré la puerta con llave, y por primera vez en años, sonreí. Una sonrisa que no recordaba cómo era. Una sonrisa de victoria. Yo tenía la grabación, tenía la prueba, me faltaba la llave. Y Roberto, nunca lo imaginé. Esa mañana tenía un peso diferente. Era como si el mundo contuviera la respiración conmigo. Me desperté temprano, demasiado temprano, con el corazón latiendo a un ritmo que no había sentido en décadas. No era miedo, no era ansiedad. Era algo entre la fuerza y el fin. Yo sabía, ese día sería un punto de inflexión en mi vida. Abrí lentamente las ventanas y dejé entrar el aire. El sol naciente iluminaba la habitación con un resplandor naranja que recordaba al oro viejo de tiempos pasados, cuando todavía creía en el amor. Hoy, ese brillo me pareció apenas una suave cortina antes de la batalla. Bajé las escaleras sintiendo cada paso. Yo no era solo Amanda. Yo era todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Todos aquellos que cargaron toda la casa sobre sus espaldas. Todos aquellos que fueron tratados como invisibles. Todos aquellos que renacieron tarde, pero renacieron al fin y al cabo. Y ese día yo hablaría. Ese día la verdad dejaría de ser un susurro y se convertiría en un terremoto. Eran todavía las 9 de la mañana cuando oí que forzaban la puerta. Roberto entró primero, siempre con ese aire de hombre seguro, dueño del espacio, dueño de sí mismo. Detrás de él, como una sombra venenosa, venía Juliana. Y luego, poco después, siguieron otros, 2 tíos, un primo y su esposa, todos llamados por él. Roberto pensó que rodearme de testigos fortalecería su posición. Lo que él no sabía es que eso era exactamente lo que necesitaba. «Buenos días, Amanda», dijo con ese tono dulce que ocultaba veneno. Reuní a la familia para hablar. «Necesitamos aclarar algunas cosas». Juliana sonrió, esa sonrisa estirada que siempre me hacía querer vomitar. «Sí, Amanda. Ya basta de confusión, ¿vale?» Confusión, su palabra favorita para retratarme como frágil, inestable, incapaz. Yo simplemente asentí, fingiendo docilidad, fingir estar cansado, pretendiendo ser exactamente lo que esperaban ver. «Claro», respondí en voz baja, «podemos hablar». Roberto señaló el sofá como si ofreciera hospitalidad, pero el gesto tenía algo de posesivo, como si un director estuviera colocando a una actriz en el papel. Lo que él no sabía es que yo era la actriz que actuaría ese día y que el guión no terminaría como él imaginaba. Todos se instalaron. Todos presten atención. Juliana cruzó los brazos, lista para atacar. Roberto se ajustó el cuello de la camisa, siempre señal de que estaba preparando un discurso, y luego empezó. «Amanda, estamos preocupados por ti, por tu estado emocional, por tu estabilidad, por tu comportamiento en los últimos meses». La palabra preocupado sonó tan falsa que casi me partí en dos. «Sí», asintió Juliana, personificando a la perfección el papel. «Estás muy nerviosa, olvidadiza y confundida. Mi hermano solo quiere lo mejor para ti». Me quedé en silencio, dejándoles el escenario, dejándolos con cuerda, el mismo que usarían para ahorcarse. Roberto continuó. «Toda la familia ha notado que no te encuentras bien. Tú mismo lo dijiste ayer. Estás cansado, no has dormido bien, se te olvidan cosas, has estado irritable. Todo esto nos preocupa». «Sí», murmuré, dejando escapar un suspiro estudiado. Mis ojos estaban medio cerrados, como si realmente fuera vulnerable.
Se relajaron, ambos, exactamente como se predijo. Por eso, dijo Roberto levantando una carpeta, emprendí acciones legales. Fue como si el mundo se hubiera quedado en silencio. ¿Medidas legales? Repetí en voz baja. Sí, para tu protección y para proteger nuestros bienes. Es lo que cualquier marido responsable haría. Juliana sonrió, triunfante, arrogante. Ya me siento un ganador. La familia observaba atentamente. Algunos fingen lástima, otros con juicio silencioso, otros simplemente sienten curiosidad. Me encogí apenas un poco, lo suficiente para parecer vulnerable. Roberto, ¿qué hiciste? Abrió la carpeta. Manejar los documentos falsificados como si fueran certificados de bondad y no documentos criminales. Estas son las medidas necesarias que tomaremos. Mi función es cuidarte, poner todo en orden, administrar tus finanzas, reducir tu estrés, asumir la responsabilidad. Juliana interrumpió. Y si es necesario, puedes tomarte unos días libres para descansar. Mi prima trabaja en una clínica maravillosa. Te encantará. Clínica, descansar, cuidándome a mí mismo. No sabían que había grabado todo. No se dieron cuenta que cada palabra los hundía más. Intenté temblar un poco. Roberto, ¿de verdad crees que necesito esto? Se inclinó hacia mí, con una mirada paternalista que casi me hizo vomitar. Sí, Amanda, no te va bien. Aquí todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y la familia, la misma que me señaló con el dedo durante la cena, asintió como una jauría bien entrenada. Juliana agregó, y cuanto antes lo aceptes, mejor. Así que hice lo que nunca esperaron. Sonreí. No es una sonrisa dulce, ni una sonrisa débil, pero una sonrisa firme, frío, quirúrgico. El tipo de sonrisa que da una mujer cuando finalmente recupera su propio nombre. «Amanda», dijo Roberto, ya desconfiado del tono. Me levanté lentamente. Cada movimiento que hacía tenía peso, tenía esa intención, tenía una historia. «Sí, Roberto», respondí, «estoy dispuesto a hablar». Juliana se relajó. La familia se relajó. Roberto se relajó. Y fue en ese microsegundo, en ese diminuto instante, que cambié el juego. Agarré mi teléfono celular, un toque, una diapositiva, y comencé a reproducir el audio. La voz de Juliana llenó la habitación, clara, cruel, claro. Roberto ya estaba viendo esa clínica para internarla, porque está confundida, causando problemas, envejeciendo. Es mejor sacarla antes de que la cosa empeore. La habitación quedó en silencio, paralizado, congelada. Juliana palideció al instante. «Eso está fuera de contexto», gritó. Continué el audio. La parte donde ella admite que Roberto quería declararme legalmente incompetente. La parte donde habla de las escrituras. La parte donde ella se burla de mí. Y luego reproduje el audio de Roberto. Aquel en el que hablaba con Valeria de acelerar el proceso, porque yo ya estaba emocionalmente sacudido. Aquel donde solía marcar fechas, valores, traslados y el nombre de la clínica. Toda la familia quedó en shock. Roberto intentó levantarse. «Eso es ilegal. No puedes grabar». «¿Ilegal?», interrumpí con una calma escalofriante. «Es ilegal falsificar mi firma. Es ilegal intentar declararme incompetente. Es ilegal planificar mi hospitalización. Es ilegal usar mi nombre para mover dinero. Tener cómplices es ilegal». Su voz desapareció. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero no había nadie más a su lado. Respiré profundamente. La parte legal la soluciono en un rato, en el despacho de mi abogado. «¿Abogado?», repitió, como si la palabra fuera imposible de pronunciar en mi boca. «Sí, Roberto, abogado». Juliana intentó acercarse. «Amanda, estás malinterpretando. Yo solo...» «Cállate», dije sin levantar la voz. Ella se quedó congelada. Por primera vez desde que la conocí, se quedó en silencio. Respiré profundamente, me volví hacia todos y concluí. «Querías verme débil, pero hoy verás quién soy realmente». Y los mandé a todos afuera, incluidos Roberto y Juliana. La guerra emocional había terminado allí. La batalla legal apenas comenzaba. Cuando cerré la puerta detrás de Roberto y Juliana, sentí algo que no recordaba en años. Ligereza. La ligereza de alguien que finalmente ha dejado de cargar con el peso de una vida entera sobre sus hombros
la ligereza de quien ha dejado de pedir permiso para existir, la ligereza de quien ha vencido, no por la fuerza, sino por la verdad. Pero aún faltaba la parte más importante, la parte legal, la parte donde todo ese dolor quedaría documentado, sellado, firmado y sellado como verdad. Y ya no hubo más miedo en mí, solo determinación. Salí de la casa en silencio, abrí la puerta lentamente y caminé hasta el auto de Elena, que me estaba esperando al otro lado de la calle. ¿Listo?, preguntó. Más que nunca. Valeria estaba en el asiento trasero, con la carpeta que contenía toda la destrucción de Roberto y Juliana, esperando el momento adecuado para golpearlos como un rayo. Nos subimos al coche y nos dirigimos al consultorio del doctor Marcelo. En el camino, mi mente seguía repasando las últimas escenas en mi sala de estar. La mirada del pánico. La vergüenza es evidente. Desesperación silenciosa, a queda. Pero ese no fue el final. Fue solo el comienzo. Llegamos a la oficina a las 10:30. El doctor Marcelo ya nos estaba esperando, con expresión seria y concentrada. «Amanda», dijo, estrechándome la mano. «Felicitaciones. Has avanzado 10 pasos en una sola mañana. Ahora quiero terminar. Entonces comencemos». Nos sentamos alrededor de la gran mesa de madera oscura. Elena está a mi lado. Valeria está frente a mí. Marcelo abriendo los archivos. Los archivos de audio, las conversaciones, los contratos, las firmas falsificadas, las transferencias, a escritura adulterada, los informes encargados, el nombre de la clínica. Era un expediente completo, una guía detallada sobre el crimen, de traición, de la cobardía humana. «Vamos a documentarlo todo», dijo Marcelo, «y los vamos a citar a una reunión obligatoria aquí mismo, antes de la acción legal». «¿Vas a llamarlos aquí?», pregunté. «Sí, y estarás allí». Mi corazón latía más rápido. ¿Realmente necesito ir? Sí, Amanda. Necesitas ver la caída. Necesitas presenciar tu propia victoria. Cerré los ojos. Respiré profundamente. Entonces hagámoslo. Marcelo hizo las llamadas. Su voz era quirúrgica, formal, fría. La reunión será hoy a las 4 de la tarde. Es obligatoria. Se tratan asuntos legales urgentes relacionados con el patrimonio familiar. Ellos aceptaron. Por supuesto que aceptaron. Roberto no podía imaginar la magnitud del golpe que estaba a punto de recibir. ¿Y Juliana? Juliana pensó que venía a defender a su hermano. Ambos se encaminaban hacia su propia ruina. Las 4 de la tarde. Cuando Roberto entró a la oficina, ya no era el hombre que yo conocía. Parecía más pequeño, pálido, desesperado. Juliana entró justo detrás de ella, con la nariz en alto, pero con la mirada inquieta. El doctor Marcelo se puso de pie. «Buenas tardes. Por favor, tome asiento. Necesitamos hablar de asuntos legales relacionados con la señora Amanda». Roberto abrió la boca, tratando de anticipar. «Mire, doctor, ha habido un gran malentendido». «Silencio», dijo Marcelo con autoridad. Y Roberto obedeció. Obedeció como un estudiante reprendido. Juliana puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Marcelo abrió la carpeta, uno por uno. Colocó los documentos sobre la mesa. Audio de Juliana. Audio de Roberto. Las transferencias, los contratos falsificados, la solicitud de hospitalización, los informes falsificados. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el sonido del bolígrafo de Marcelo deslizándose sobre la mesa. «Roberto», dijo con voz firme, «estás cometiendo al menos 7 delitos diferentes, entre ellos falsificación de documentos, fraude patrimonial, coacción psicológica, intento de interdicción fraudulenta e intento de secuestro por medios institucionales». Los ojos de Juliana se abrieron. Roberto se quedó sin aliento. «Y usted, señorita Juliana», continuó Marcelo, «es cómplice directa y activa. Sus palabras grabadas son claras. Usted estaba plenamente consciente del plan». Juliana se atragantó. «Eso es absurdo». Marcelo levantó la mano sin siquiera mirarla. Silencio. «Aún no he terminado». Y luego continuó. «Todos estos documentos fueron entregados voluntariamente por un testigo interno, la misma persona que usted utilizó en el proceso. Esta persona no solo entregó todo, sino que también asumió la responsabilidad legal de las pruebas». Valeria bajó la mirada, llorando, pero no dijo ni una palabra. Ella era la clave, el testigo crucial, el hilo que mantenía todo unido. Entonces Marcelo se volvió hacia mí.
Amanda, ¿deseas proceder con la acción penal y civil? Me levanté, miré a Roberto a los ojos, los mismos ojos que una vez me hicieron creer en el amor. Hoy solo pude ver sombras, ambición, cobardía. Sí, respondí, quiero ir a por todas. Roberto intentó levantarse. Amanda, nos estás arruinando la vida. Respiré profundamente. ¿Yo? Roberto, intentaste borrarme, intentaste quitarme mis posesiones, mi casa, mi identidad, mi libertad. Intentaste encerrarme vivo. Lo que estoy haciendo es sobrevivir. Juliana intentó hablar. Estás exagerando. Basta, dije con firmeza. Ella se quedó en silencio, finalmente, para siempre. Marcelo recogió las pruebas. Se le notificará oficialmente. Le recomiendo que no intente contactar a Amanda. A partir de este momento, cualquier acercamiento inapropiado será considerado un delito. Roberto se dejó caer en la silla, debilitado, sin mascarilla, sin orgullo. Juliana lloró, pero no por arrepentimiento. Ella lloró de vergüenza. Y yo me di la vuelta y me fui con la cabeza en alto. Yo había ganado. Ganó limpiamente, legal, brillante, aceptando mi dolor, pero negando mi silencio. Yo era libre. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el sofá y cerré los ojos. La casa era diferente, encendedor, más mío. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz, la paz que solo existe cuando se hace justicia. Aprendí que el silencio no es una virtud cuando se usa para borrar tu existencia. Aprendí que ninguna mujer es demasiado mayor para empezar de nuevo. Y aprendí que la dignidad, cuando se recupera, es la forma más hermosa de libertad. Si has llegado hasta aquí, gracias, desde el fondo de mi corazón. Gracias por escuchar mi historia, mi dolor y mi victoria. Gracias por caminar conmigo hasta el final. Y si quieres seguir recibiendo historias como esta, historias de fortaleza, justicia y renacimiento, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiéndoles estas historias que tocan tantas vidas. Gracias por estar conmigo hasta el último capítulo. Con amor, Amanda.